Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio, a este lugar. Amigos y amigas que están viendo el video, también gracias por estar presentes. En este momento, el día de hoy, vamos a dar inicio a un proyecto, a una idea que tiene tiempo que hemos querido desarrollar. Es pues un tema o varios temas que he estado platicando, fomentando, estimulando a lo largo de todos estos años en la práctica diaria con los pacientes, con las amistades, y es el tema de la salud. En particular ha sido temas de la salud, pero va pues inherentemente van otros temas que tienen que ver también con el desarrollo de la salud o estar sano, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Tal vez de momento pudiera ser que no tenga mucho sentido, pero conforme vamos a ir desarrollando la plática, pues se darán cuenta que lo que vamos a plantear aquí sí tiene mucho que ver para que tengamos salud, para que no enfermemos, para que tengamos una vida plena, feliz y que disfrutemos nuestra estancia en este llamado planeta Tierra. Así que en este lugar, como les decía, vamos a dar pláticas, talleres, conferencias. De momento va a estar su servidor dando inicio a estas pláticas, pero conforme pase el tiempo estaremos invitando a modo de conversación, de entrevistas, a diferentes especialistas, a diferentes personas para revisar diferentes temas y enfoques desde la perspectiva de varios especialistas, como puede ser psicólogos, nutriólogos, personas que se dedican al entrenamiento físico, incluso tal vez contadores, abogados que tienen que ver con la disciplina del ahorro, de la economía, de la planificación familiar. Entonces vamos a tener diferentes conversaciones, pláticas, pero como les decía, vamos a irlo desarrollando pues poco a poco. Por el momento, me permito darles a conocer cuál es el plan, cuál es la idea de manera general de lo que vamos a estar desarrollando en este lugar y a través también de el canal de los diferentes canales de internet, de las redes sociales. Estaremos ya también trabajando sobre una página web oficial de lo que es la asociación. Así que, pues, gracias una vez más y sean bienvenidos. Vamos entonces a hablar de tres grandes pilares. Lo he estado analizando durante varios años, este asunto, y la verdad que no ha sido fácil porque cuando hablamos de salud vienen a la mente muchas cosas. Cuando hablamos de la superación personal, el desarrollo humano, la espiritualidad, pues vienen muchísimas cosas a la mente y que a veces cuesta muchísimo ponerlo de una forma concreta o plasmarlo de una forma concreta en dos o tres cosas. Entonces lo hemos estado planificando y van a ser tres pilares lo que vamos a desarrollar en esta asociación, en este lugar. Van a ser principalmente tres grandes cosas o tres grandes pilares, pero como podrán ir viendo, pues de ahí se deshilan muchísimos temas que estaríamos aquí meses, años incluso platicando de cada uno de los temas punto por punto. Entonces vamos a estar fomentando, no solo platicando, más allá de platicar, que sí es importante, vamos a estar poniendo en práctica situaciones, actividades sobre tres grandes pilares, que es salud, el desarrollo humano y el desarrollo espiritual. Como les decía, en estas pláticas estaremos hablando de diferentes temas. Todos obviamente van a estar
enfocados a una mejoría continua de nuestra persona, por ejemplo, tener salud, estar emocional y mentalmente feliz, desarrollar nuestros dones, talentos, temas de desarrollo humano. Asimismo, estaremos impulsando actividades que despierten e impulsen el ámbito de nuestro ser álmico, es decir, el aspecto espiritual, pero desde una perspectiva libre, que no esté condicionada pues a un grupo religioso, a una secta o a una tradición espiritual en particular. Concretamente nos centraremos en 3 columnas que les decía considero son la piedra angular de todos nosotros: salud, desarrollo humano y desarrollo espiritual. Se dice fácil, vamos a empezar con la columna 1. Se dice fácil simplemente la palabra salud, es una palabra muy simplista. Pero ¿qué significa salud? ¿O qué significa estar sano? Hay una definición que es ya una anterior, es una definición anterior que tenía la Organización Mundial de la Salud, que es donde he estado basándome para sacar estas definiciones de la salud. Entonces, en una definición anterior o simplista, decía que la salud es un estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Hay una definición actualizada, les comentaba, que ya tiene en su página web oficial la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También le voy a llamar de ahora en adelante la OMS. Entonces, esta definición actualizada es más amplia, amigos y amigas. Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Lo repito, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Como podemos ver, la salud implica 3 grandes pilares: lo físico, mental y social. Y cada pilar implica muchas cosas, es decir, que para que una persona diga que tiene salud, tendría que estar bien en varios aspectos de su vida. Esta primera plática es introductoria, no vamos a profundizar mucho, pero brevemente vamos a citar los 3 aspectos. 1, que es lo físico. Para estar bien físicamente, la persona pues entiende que no tendríamos que tener algún impedimento de nuestro cuerpo, alguna lesión, alguna alteración de las funciones de nuestros órganos, ninguna enfermedad crónica o degenerativa que nos reste calidad de vida. Pero hay cosas importantes, amigos y amigas, que a veces nos cuesta asimilar, porque cuando vamos al médico, normalmente vamos y le decimos, ¿sabe qué? Pues, doctora, doctor, tengo un dolor, alguna molestia, y el sistema, al menos aquí en México, nos ha acostumbrado a que vamos a consulta y nos recetan algún medicamento o incluso tomamos algo natural, algunas plantas, algo de herbolaria. Aquí en México se acostumbra mucho las plantas medicinales o la herbolaria o la naturopatía, también aplica el término, pero nos quedamos así. Cuando tenemos algún dolor, tomamos algún medicamento o algún complemento natural o suplemento y se nos quita el dolor y ya. Pero no, lo que vamos a fomentar aquí va a ser un compromiso real de cada uno de nosotros en base a los 3 grandes pilares que les decía, que es lo que ya mencionábamos. En este caso estamos en el pilar de la salud. Entonces, esto implica no simplemente tomar la medicina o lo que me receten, sino realmente asumir un compromiso. Implica que yo asuma, pues, más allá de simplemente una tarea de tomar medicamentos, asumir mi responsabilidad como ser humano y conmigo mismo. Entonces, número 1,
cuidar mi cuerpo. Por ejemplo, no abusar de sustancias nocivas, dormir bien, no excedernos en las capacidades de la fuerza que tenemos, tomar medidas de higiene diaria. 2, alimentarnos correctamente, comer equilibradamente, que la alimentación que tengamos esté más basada en una dieta balanceada, en comer más saludable, de preferencia que sean fuentes de origen vegetal. Y con el paso del tiempo vamos a estar planteando en base a estudios, en base a lo que dice la ciencia, del por qué está cada vez más documentado científicamente que comer, sobre todo de origen vegetal, nos da una mejor calidad de vida y nos también hace que sea una especie de escudo, es decir, una especie de prevención para muchísimas enfermedades. Número 3, realizar actividades o ejercicio físico para mantener y conservar de manera óptima el funcionamiento de mi cuerpo, de mis componentes físicos. Como punto 4, pues si ya tenemos alguna enfermedad, algún dolor, alguna molestia, pues por supuesto que hay que consumir algún medicamento, suplemento natural para recuperar la salud y conservarla. El punto aquí, amigos y amigas, es en este espacio lo que vamos a promover es conservarla, no solo recuperarla, que sí es importante, pero sobre todo lo que vamos a fomentar a través de las diversas actividades es conservar, prevenir las enfermedades. Como punto 2, que plantea la Organización Mundial de la Salud, es lo mental. La salud mental. Como definición, sería la salud mental un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma pues productiva y de también hacerlo a favor de la comunidad. Yo lo diría, mis palabras, como una síntesis, un equilibrio de emociones y pensamientos. La salud abarca un amplio abanico, una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental. Aquí les comparto solo una pequeña lista de situaciones o trastornos que indicarían que no tenemos plena salud mental. Algunos de ellos ya hasta los miramos como normales, lamentablemente. Hay cosas que ya se han hecho tan comunes, tan habituales, que pareciera ser que ya no son trastornos de la salud mental, sino que son como parte de la personalidad, entre ellos la depresión, ansiedad, nerviosismo, estrés. Aquí en México ya hasta se volvió, no sé, parte de los dichos que tenemos, el decir, pues es que esa persona es muy enojona, ya lo tomamos como incluso a broma, pero no, pues sería parte de estas alteraciones mentales. También está la frustración, impotencia, paranoia, autoestima débil. Estos se consideran por los psicólogos como trastornos, pero hay también otro tipo de actitudes, amigos y amigas, que también deberían incluirse, creo yo, en la lista de la psicología moderna. Aquí les comparto también solamente algunos casos o situaciones como la ira, el egoísmo, la envidia, los celos, el odio, el rencor, el narcisismo, la vanidad, el deseo de acumulación, etc. Estos últimos, lamentablemente, ya se han vuelto tan normales que hasta decimos que es parte de nuestra personalidad. Todo lo mencionado se ha convertido en algo común o normal, le decimos también, pero déjenme les digo que no lo son. Son situaciones comunes, pero no deberían ser consideradas normales, porque en realidad, dentro de la biología, de la evolución del ser humano, estas cosas son realmente muy anormales. En este aspecto de la salud hay un gran trabajo por hacer para que los seres humanos podamos tener un
estado de salud mental equilibrado y que pues realmente nos dé felicidad. Pero también no es simplemente que vayamos con el especialista, con el psicólogo y ya, sino realmente necesitamos tomar acción. Aquí lo que vamos a promover en este espacio, en esta asociación, es la acción, hacer las cosas. Este también es un tema muy amplio. Antes mencionábamos todo lo que implicaría tener salud mental. Entonces, para trabajar en nuestra salud mental debemos trabajar en todo el aspecto de las emociones y nuestros pensamientos. Y aquí en general yo considero que iría de la mano con el desarrollo espiritual, que más adelante les voy a comentar un poquito más a detalle. Todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos, hábitos de vida, nuestros pensamientos, emociones, van muy ligados, están íntimamente ligados al desarrollo humano y espiritual. Aquí, por ejemplo, deberíamos recurrir al apoyo de centros o clubes de ayuda para temas específicos. Aquí en México y en otras partes de Latinoamérica es muy común y famoso el grupo de Alcohólicos Anónimos o los Neuróticos Anónimos, pero también pudiéramos recurrir a profesionales como terapeutas, psicólogos. También se puede, las personas que están cercanas a alguna religión pueden ir con el pastor, con los sacerdotes, guías espirituales, algunos gurús o coaches de motivación, o alguien que simplemente les genere confianza y que obviamente pues también la vida de esa persona sea un ejemplo a seguir. Ahora vamos a tocar el punto 3 de lo que implica la salud. La OMS también indica que lo social es parte de la salud. Como definición, la salud social es la habilidad para la adaptación y la autogestión ante los cambios y desafíos del entorno, así como la capacidad para desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas. La noción de salud social está asociada al estado de bienestar que una persona tiene de acuerdo a las condiciones de su entorno. La salud social, por lo tanto, se concentra en las circunstancias que condicionan el bienestar de la persona. Aquí en este aspecto considero que los gobiernos de todo el mundo tienen gran parte de la obligación. Dice la OMS que para que una salud social sea plena, debería el gobierno de proveernos de sistemas de educación. Es decir, hay cosas que los gobiernos tienen la obligación, como es justamente la educación, salud, seguridad, servicios básicos como luz, drenaje, agua potable, entre otros servicios. Asimismo, pues debería haber oportunidades de empleo, equidad de género, entre otras situaciones. Pero hay muchas cosas que nosotros, es decir, no podemos esperar a que el gobierno, en el aspecto de lo social, en todos los aspectos, pero sobre todo en lo social, a veces los seres humanos somos un poco como que nos gusta estar en la comodidad, en el confort, como que dándoles la responsabilidad total a los gobiernos. Así que hay muchas cosas que nosotros, cada uno de nosotros pudiéramos hacer inmediatamente, sin la necesidad de esperar a que el gobierno nos cumpla las famosas campañas, las promesas de campaña. Al menos aquí en México, cada que hay elecciones, los políticos hacen unas promesas espectaculares que luego pues difícilmente las cumplen. Entonces debemos de plantearnos, más allá de que sí, como sociedad, debemos de exigir a los gobiernos que cumplan su responsabilidad, ya no solo sus promesas de campaña, sino que en realidad son muchas de ellas responsabilidades legales que tienen los gobernantes al asumir el cargo. Pero dejando de lado un poco eso, como les decía, aquí en este espacio vamos a motivar la acción desde cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, ¿qué puedo hacer ya hoy mismo?
mañana? ¿Qué puedo hacer de forma inmediata por la salud social de mi persona y de los demás seres? Pues es muy... pudiera ser muy fácil, depende del entorno donde ustedes vivan, pero pudiéramos empezar por involucrarnos en actividades de nuestra colonia o comunidad, por ejemplo, cuando haya alguna actividad de recolección de basura, de limpieza de alguna calle, que vamos a limpiar algún río porque está sucio, algún lago, vamos a la playa a limpiar el mar, en fin, es decir, involucrarse pues en actividades, involucrarme también en algunas asociaciones civiles donde realizan determinadas actividades, sin fines de lucro, obviamente, actividades donde luchan por los derechos humanos, de las mujeres, de los niños, del trabajador. Hay asociaciones de tipo ambiental, por ejemplo, una que es muy famosa a nivel mundial, que es Greenpeace, o algo cercano a nosotros, grupos de colonos que se unen para exigir a los gobiernos la implementación de obras en beneficio común. Entonces, hay cosas que podemos hacer de manera colectiva, grupales, pero hay cosas que también podemos hacer de manera más cercana e inmediata para una salud social. Por ejemplo, dedicar más tiempo a nuestra familia, que muchas veces por exceso de trabajo le echamos siempre, bueno, en muchas de las ocasiones, la culpa al trabajo, que tenemos muchas cargas laborales y por este motivo descuidamos pues la familia. Ahora que está de moda lo virtual, pues es a veces hasta más fácil, ¿no? Que cada uno de nosotros tome su camino, las redes sociales, cada uno con la tableta, el celular, y no tenemos realmente una convivencia familiar. Pero, pues les decía, esas redes sociales, pues no sustituye el calor de hogar, un abrazo o unas palabras en vivo, o pues el calor de la familia, ¿no? La integración y capacidad de aceptación es muy importante. Debemos estar abiertos a nuevas ideas y experiencias, ya que cuando hablamos de lo social, esto implica pues integrarnos en la sociedad. Pero la sociedad es muy diversa y multicultural. Se tienen gustos diferentes, por ejemplo, de música, comida, actividades recreativas, creencias religiosas y etcétera. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de aceptación o de integración, aparentemente se dice fácil, pero sí debemos tener la mente abierta a pues la convivencia. Aparte de la convivencia con otras personas, debemos de tener una mente flexible en el sentido de que las otras personas tienen otra forma de ver la vida, el mundo, tienen otros, aquí en México se dicen usos y costumbres, hábitos de vida, creencias religiosas, creencias o afinidades políticas, en fin. Entonces debemos tener esa capacidad de aceptación e integración para que nos podamos integrar en la sociedad y podamos realmente decir que tenemos una salud social. En este segundo pilar, que es el desarrollo humano, pues vamos a empezar también con la definición. ¿Qué significa el desarrollo humano? Hay una primera definición o primer concepto. Este concepto existe desde los grandes filósofos de la antigua Grecia, como Aristóteles, quien decía: alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin de todo individuo. En la actualidad, ahora con las redes sociales, con el internet, pues hay, por ejemplo, en YouTube se pueden encontrar muchas personas que están involucradas en temas de la salud, de la motivación, de la superación, de la meditación, de temas de desarrollo humano o espiritual, y aparentemente pudiera sonarnos que son temas que son de novedad, que son actuales, pero no. Aquí les estoy comentando
de alguien como Aristóteles, que pues era un filósofo griego de hace más de 2000 años, quien decía: alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y el fin de todo individuo. Imagínense. Entonces, como vemos en esta definición, el desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que pues, se puede cubrir las necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el que se respeten los derechos humanos de todos nosotros. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, en el lugar en el que vivimos, para ser o hacer lo que deseamos ser o hacer y producir un beneficio para nuestra comunidad. En este primer concepto se hacía énfasis sobre todo en el aspecto económico. También hay una definición actualizada de lo que significa desarrollo humano. Esta definición viene del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también depende de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define hoy, en la actualidad, al desarrollo humano como el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. Como podemos ver, aquí también ya no se centra solo, que sí es parte de, pero no se centra ya solo a la cuestión de obtener ganancias económicas, sino al proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar de la humanidad, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede lograr ser y hacer en la vida, en forma plena y en todas las áreas, con la libertad obviamente de poder vivir como nos gustaría hacerlo. Es la capacidad también de participar efectivamente en la construcción de una civilización, de una humanidad que prospera tanto en un sentido material como espiritual. También es muy importante decir, amigos y amigas, que el desarrollo humano es parte integral para que el individuo logre un conocimiento más profundo de nosotros mismos, es decir, no tanto de forma externa, sino ya más íntima con nosotros mismos. En pocas palabras, se podría decir que el desarrollo humano es la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como en un sentido o forma espiritual. Como podemos ver, esta nueva definición es más amplia. Esta nueva definición amplía más el concepto. Ya no se habla solo de cuestiones materiales o económicas. Este gran tema también implica muchísimas cosas. Uno, expansión de las capacidades. Es decir, adquirir conocimientos. Esto implicaría estar siempre aprendiendo algo nuevo. Los seres humanos a veces tenemos, conozco amistades que estudiaron una carrera, por ejemplo, y ya se quedaron con eso. Ya soy psicólogo, nutriólogo, o ingeniero, arquitecto, o la carrera que sea, o alguna, no necesariamente alguna carrera, a veces también es algún oficio y que se aprende y ya. Y la gente que he conocido a veces dice, pues ya estudié y ya. Pero seguramente pues sabrán que las áreas están con nuevos conocimientos, siempre se puede aprender. Es decir, en esta vida, en este planeta, siempre podemos, si así lo queremos, todo el tiempo podemos estar aprendiendo cosas nuevas dentro de nuestra materia. Si alguien es un carpintero, por poner un ejemplo, pues el carpintero puede estar
siempre aprendiendo a hacer mejor su trabajo, la madera, nuevas herramientas, nuevos pinturas, solventes, nuevos materiales que le hagan que haga un trabajo mucho mejor. Eso le va a hacer más capaz. En el ámbito de las profesiones, pues lo mismo. Un arquitecto siempre puede estar aprendiendo más de su área para que sea, eso le va a hacer un mejor profesionista, pero también va de la mano el que sea un mejor ser humano, porque va a poder aportar más con las personas que él esté pues trabajando o colaborando. Entonces, esto lo que quiere decir ampliar, bueno, uno, tener la idea de que queremos ser mejores, ¿no? Entonces necesitamos adquirir nuevos conocimientos. Esto implicaría estar siempre aprendiendo algo nuevo. 2, fortalecimiento de las capacidades. Para que la persona logre realizarse en forma plena en la vida, es necesario estar practicando en la vida, pues diariamente los conocimientos para poder fortalecernos. No solamente, como les decía, se trata de la teoría, sino realmente lo que cuesta más es la práctica diaria. Y 3, una participación activa en la construcción de una civilización, de una sociedad. Es importante que la persona seamos activos, participemos en el entorno social, para que seamos parte de los constructores de prosperidad material, también espiritual. Esto implicaría hacernos responsables, como ya les decía hace un momento. Necesitamos hacernos responsables cada uno de nosotros de esta construcción de nuestro entorno y de la sociedad. Porque a veces no sé por qué los seres humanos esperamos que alguien venga. Si no tengo trabajo, pues a ver quién me da un trabajo mejor. Si quiero estar en el ámbito espiritual, pues también que alguien venga y haga oración o meditación por mí. Si quiero bajar ciertos kilos de peso, pues también buscamos a veces recetas milagrosas, productos milagro que nos bajen en 15 días el peso que queremos. Es decir, la sociedad moderna lamentablemente nos hemos hecho como un poco... aquí en México se ocupa una palabra que se dice conchudo. Conchudo quiere decir como que esperamos, pues, ¿no? Que es como la cultura del poco esfuerzo. Dicho en palabras formales, la palabra conchudo quería decir una sociedad del poco esfuerzo. Entonces, así con el poco esfuerzo, lamentablemente, pues no, si somos realistas, no vamos a conseguir grandes cosas en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora vamos a tocar el tercer pilar de lo que vamos a promover aquí, en este lugar, que es el desarrollo espiritual. También hay definición de lo que es el desarrollo espiritual. La definición dice, en su esencia el ser humano es espiritual, aunque esta realidad se haya diluido en medio de las prácticas religiosas, la espiritualidad viene desde adentro, es una especie de fuerza interna del ser humano. Hay varias definiciones, aquí les voy a poner dos como ejemplo. Una definición asociada a la religión cristiana, la Biblia cristiana o católica, pues también nos da como una idea general, ¿no? de lo que pudiera ser el desarrollo espiritual, que aquí les voy a comentar de los 10 mandamientos, ya que los 10 mandamientos en realidad son una especie de consejos, de reglas, de lineamientos para que nos vaya pues bien en la vida en general, y dentro del ámbito religioso pues se dice, si cumples los mandamientos pues vas a ir al cielo, vas a tener una vida eterna. Entonces nosotros cuando, al menos aquí en México, que es donde yo estoy, aquí en México mayoritariamente pues es la gente católica y otra minoría es lo que se llama protestante. Entonces
mi familia, cuando me hablaban de los 10 mandamientos, pues me animaban a ser una mejor persona, pues citando los 10 mandamientos: no robar, no mentir, no matar, lo que son los 10 mandamientos. Entonces, pues así de manera simplista, pues se puede decir que los 10 mandamientos pues son una especie de lineamientos para nuestro desarrollo espiritual, y ese desarrollo espiritual pues lo que nos daría al final es una vida eterna o una vida en el cielo. Esto sería una definición cristiana o católica. También hay una definición budista. Esta definición budista, que la encontré en un libro muy famoso, que son los Yoga Sutras de Patanjali, que dice unificar el alma con la divinidad eterna. La ciencia que enseña el método de unir con Dios el alma humana. El objeto, es decir, el objeto del desarrollo espiritual, pues sería liberar al hombre de las redes de la materia. Obviamente aquí en este texto, pues quiere decir la humanidad, ¿no? Cuando se habla de hombre, pues es hombres y mujeres. Entonces, se diría, el objeto es liberar a la humanidad de las redes de la materia. Es una definición budista. Entonces, ser espiritual, así en palabras simplistas o concretas, sería estar cercano o en contacto con el Creador divino, Dios, la gran energía, el supremo creador, el todo. Independientemente de la forma en que se crea en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir de su esencia la luz, fuerza, sabiduría, paz, amor, con la que pues, se puede llenar al ser humano. La finalidad de Dios en relación con nosotros es nuestra felicidad. También hay una definición sobre este aspecto que no está ligada a una religión. También aprovecho para comentarles, amigos y amigas que están presentes y quienes nos ven a través del video, que en esta asociación, en este lugar, no vamos a promover, no somos parte de ninguna religión o tradición religiosa, insisto, no somos parte, no formamos parte, ni queremos ser parte de alguna asociación religiosa o iglesia. Vamos a promover la espiritualidad, pero de una forma libre, consciente, y obviamente quienes lo quieramos hacer, pues es obviamente personas que ya tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de desarrollar este aspecto que tenemos todos los seres humanos. Entonces, para mí fue muy importante hacer esta pequeña investigación de una definición que no está ligada a ninguna religión o tradición religiosa, que es de una persona muy famosa, de un psiquiatra o psicólogo muy famoso, que fue Carl Jung, quien fue padre de la llamada psicología profunda. También él dio una definición sobre este aspecto de los seres humanos. Carl Jung decía que la vida tiene un propósito espiritual más allá de las metas materiales. Este psicólogo creía que nuestra tarea principal es descubrir y cumplir nuestro profundo potencial innato. De la misma manera que una bellota contiene el potencial de convertirse en un árbol grande, enorme, como es el roble, o también el potencial que tiene la oruga de convertirse en mariposa. Carl Jung, basado en sus estudios del cristianismo, el hinduismo, el budismo, el gnosticismo, el taoísmo y varias tradiciones religiosas o espirituales, este gran psicólogo percibió que este viaje de transformación o de desarrollo espiritual, a mí me gusta llamarlo así, o lo vamos a plantear así en este lugar, el desarrollo espiritual, este viaje de transformación, decía Carl Jung, está en el corazón místico de todas las religiones. Es un viaje, decía él, para encontrarse con uno mismo,
y al mismo tiempo para encontrarse con lo divino. Ahora, para lograr un crecimiento y desarrollo espiritual también implica varias cosas. Así como hemos venido planteando los tres grandes pilares, lo que es la salud, que implica pues varias cosas, el desarrollo humano, que implica también varias cosas. Aquí el desarrollo espiritual, amigos y amigas, pues también implica varias cosas. Ahora, para lograr este crecimiento, desarrollo espiritual, pues no basta con quererlo. Es decir, sí, sería como un primer paso, porque seguramente yo conozco, seguramente ustedes conocen personas que ni siquiera se plantean el asunto de ser una mejor persona, quiero ser una mejor persona, quiero crecer, quiero desarrollar el aspecto de mi alma, de la espiritualidad, estar más cercano con Dios, o como ustedes le quieran llamar, ¿no? Pero en general es ser un mejor ser humano, que va pues muy de la mano con el desarrollo espiritual. Un paso, o el primer paso que sería muy importante, pues sí, sería quererlo. Porque, insisto, hay personas que, con todo respeto, a veces ni nos los planteamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos jóvenes. No nos planteamos estos temas, nuestros intereses son otros. Entonces, no nos planteamos simplemente este asunto del desarrollo espiritual. Pero cuando ya lo pensamos, cuando ya voluntariamente y de corazón lo queremos, es un primer paso, pero no basta con quererlo. He aquí el asunto, amigos y amigas. Como les decía, una cosa es la teoría y lo que cuesta más es la práctica. Yo considero en casi todas las áreas del ser humano. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, como punto uno, después de que ya lo queremos, de que decimos, bueno, sí, quiero ya caminar, quiero ya empezar a trabajar este aspecto de mi persona, de mi ser, pues bueno, como punto uno sería la adquisición de conocimientos, obviamente. Pues la teoría, sí necesitamos teoría, sí necesitamos leer, necesitamos nutrir la mente. Aquí entra la adquisición de conocimientos. Necesitamos leer varios libros de, pues, por ejemplo, de filosofía. Hay uno muy famoso, que tal vez o seguramente lo han visto o leído, que es el libro La República de Platón, que son diálogos entre Sócrates, Platón y otros estudiantes. También, obviamente, si queremos caminar en el desarrollo espiritual, sería pues casi obligado que leamos libros de varias religiones. Aquí en México, pues es la Biblia, ya sea católica, cristiana, pero también hay libros budistas o del taoísmo, del hinduismo, algunos otros libros que ya no están ligados a alguna religión en específico, que, por ejemplo, los principios herméticos, entre ellos el libro El Kybalión, los Yoga Sutras de Patanjali, que les mencionaba hace ratito, y muchos otros libros de espiritualidad y filosofía. Entonces, es fundamental, es casi a fuerza indispensable adquirir y ampliar nuestros conocimientos. Un punto 2 del desarrollo espiritual, pues les decía, no basta solo con obtener sabiduría, también sería una parte fundamental, pero no sería solamente la teoría. La práctica es lo más importante, la parte más difícil es la práctica en nuestra vida cotidiana. Todo lo aprendido para que de verdad sea un verdadero desarrollo espiritual. Y pues aquí hay muchísimo que hacer en la práctica diaria. El conocimiento y sabiduría sin una práctica diaria no sirve para crecer espiritualmente. Lo siento, amigos y amigas, pero es así de claro. Repito, el conocimiento y sabiduría sin una práctica diaria no sirve para crecer espiritualmente. A veces nos podemos hacer simplemente ideas, nos podemos a veces de manera ingenua darnos
como ánimo, ¿no? De que sí vamos trabajando en el aspecto espiritual, pero a veces realmente lo digo por mí. Durante muchos años estuve solamente pues leyendo muchos libros, mucha teoría, pero lo que cuesta o lo que realmente contaría es la práctica. Y pues vamos a empezar con cosas muy básicas. Podemos, por ejemplo, iniciar aplicando algo de práctica muy famosa o muy conocida, como los 10 mandamientos. Insisto, aquí no vamos a fomentar alguna religión en específico, simplemente, obviamente sí vamos a tocar algunos puntos de algunas religiones, pero como referencia nada más. Las religiones tienen mucha enseñanza. Simplemente a lo largo de la historia de la humanidad, pues ya cuando una enseñanza espiritual se formaliza o se le da la forma de una institución como las iglesias, no digo que estén mal, simplemente a lo largo de los miles de años, a veces ya al formalizarse, pues ya se crean otras situaciones que realmente no tienen mucho que ver con el desarrollo espiritual de manera real, de manera fidedigna. Pero pues aquí no vamos a tocar esos temas de manera profunda, simplemente lo hago a modo de referencia. Entonces, en el caso de los 10 mandamientos, que es lo que aquí en México, les decía, en el ámbito familiar donde yo crecí, mi familia me hablaba de los 10 mandamientos. Ahí, por ejemplo, nos habla de no robar, no mentir, no matar. Uno muy famoso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Y todo esto, pues, necesitamos esforzarnos por hacerlo diariamente en nuestro día a día. Necesitamos también lo que se conocen como ejercicios de silencio mental. Puede ser oración, puede ser espacios de silencio mental, ya de manera más formal se le llama meditación o hacer práctica de yoga, de la meditación, pero no solo el yoga de las posturas. El yoga de las posturas seguramente lo han visto en la televisión, donde pues salen personas que tienen una gran capacidad de física de hacer posturas, pero el yoga no es solamente eso. Es más, eso es solamente una pequeñísima parte del yoga. Realmente el yoga, en su raíz profunda, el propósito era ir disciplinando a nuestro cuerpo en todas nuestras áreas, disciplinando el cuerpo en el ámbito sobre todo mental, emocional, en la cuestión de los alimentos. Y el asunto de las posturas es simplemente como una forma de ir disciplinando el cuerpo. Entonces, realmente en el desarrollo espiritual que vamos a estar compartiendo, amigos y amigas, realmente lo que vamos a ir platicando más y fomentando más va a ser el yoga de la meditación. Les decía que la adquisición de conocimientos, sabiduría y capacitación debe ser continua. Asimismo, la práctica y ejercicio debe continuar siempre. Esto para conservar nuestra salud, ampliar nuestro desarrollo humano, expandir nuestro ser espiritual y expresarlo en la vida pues, cotidiana, en la vida diaria. Así que, amigos y amigas, hemos llegado al fin de esta presentación de los 3 grandes pilares que vamos a estar tocando en esta asociación, en este lugar. Insisto, salud, desarrollo humano y desarrollo espiritual. Así que gracias por estar con nosotros aquí en este lugar. Y amigos y amigas que están viendo el video, gracias también por quedarse hasta el final. Y pues esperamos que lo compartan. Será muy beneficioso para nosotros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.